El texto que revisaremos se titula Entrevistas cualitativas. Es de la colección de cuadernos metodológicos del Centro de Investigaciones Sociológicas, impreso en España. Veremos los tres primeros capítulos, las entrevistas cualitativas en perspectiva histórica, fundamentos metodológicos de las entrevistas cualitativas y diseño de las entrevistas cualitativas. Miguel Ceballos Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Sociología, profesor titular de Sociología, Metodología Cuantitativa y Cualitativa de la Investigación Social en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investigación están los temas de las migraciones, el desarrollo social y la sociología de la vejez. Además, ha puesto especial cuidado en las cuestiones metodológicas. En el primer capítulo, titulado Las entrevistas cualitativas en perspectiva histórica, Valles lo describe como un breve repaso por los autores que han aportado al desarrollo teórico y metodológico de las entrevistas cualitativas. Inicialmente nos brinda esta cita de Guthrie y Holstein a fin de repensar y problematizar el concepto de la entrevista desde un inicio. Según ellos, se tuvo que dar una transición de la entrevista individual a lo que llaman sociedad de entrevista, lo cual se desarrollará a continuación. Y la cita dice, la entrevista es parte esencial de nuestra sociedad y cultura, y no solo una mera técnica de recogida de información con propósitos de investigación. El primer subtema, la sociedad de entrevista y la tecnología del confesional. La noción más elaborada y más romántica, según Bayes, de la sociedad de entrevista se le atribuye a Silverman y Atkinson. Atkinson en la parte superior y Silverman en la inferior. Estos son dos autores que enumeran tres condiciones para que la sociedad de entrevista sea posible. Uno, el surgimiento y reconocimiento de una subjetividad individual con competencia narrativa. Dos, la existencia de la tecnología de lo confesional. Y tres, la disponibilidad de una extensa tecnología de comunicación de masas. En cuanto al primer punto, el surgimiento y reconocimiento de una subjetividad individual con competencia narrativa, Robert Burgess menciona el estudio de Henry Mayhew, London Labour and London Poor, como un ejemplo temprano del uso de la entrevista no estructurada informal. Los autores señalan que es el primer intento de publicación de la historia de la gente, desde sus propios labios, y sostienen que esto supuso un cambio de mentalidad, pues la simple idea de entrevistar a cualquiera acerca de su vida, y aún menos a los pobres, no tenía precedentes, a pesar de que la pobreza fue un asunto recurrente en los debates públicos. Steiner Weil, por su parte, va mucho más atrás e indica que la conversación es una forma antigua de obtención de conocimiento, pues Tucídides, quien fuera un historiador griego del siglo V, ya entrevistaba a aquellos que volvían de las guerras del Peloponeso con el fin de estudiar sus batallas. También señala que Sócrates se valía del diálogo para producir conocimiento filosófico. No obstante, reconoce que el uso previo de las entrevistas informales por parte de antropólogos, sociólogos y psicológicos no existía. La novedad de los momentos actuales residiría, según él, en el uso creciente de las entrevistas cualitativas como método de investigación con derecho propio, apoyado en una literatura metodológica en expansión sobre la realización sistemática de investigación mediante entrevista. En cuanto al segundo punto, la existencia de una tecnología confesional, Valles se remite a un precedente de singular importancia en la tradición cristiana, que son los ritos religiosos de la Inquisición y la confesión. Sin embargo, cree que la confesión no es un simple ejercicio de erudición al que se recurre para dar perspectiva histórica a la representación de las entrevistas cualitativas. Más bien se trata de una reflexión metodológica. La confesión aludida no es solo la religiosa, sino que también engloba a la confesión psicoanalítica, la policial, la judicial o incluso la del asesor fiscal. En una palabra, la confesión profesional. En cuanto al tercer punto que nos menciona Atkinson y Silverman, la disponibilidad de una extensa tecnología de comunicación de masas supone el uso extendido de la entrevista y la confesión por parte de los profesionales de los medios de comunicación de masas y pone de ejemplo al libro Confesionario de Juan Ramón Iborra, quien realizó 25 entrevistas a literatos internacionales y los publicó en este libro. El segundo subtema de este primer capítulo se titula Aportaciones clásicas a la configuración de las entrevistas cualitativas de investigación. Jack Douglas documenta el predominio que alcanzó el modelo antropológico sobre los modelos periodístico e historiográfico durante la época dorada de la Escuela de Chicago en sociología en los años 20 y 30.
Asimismo, reconoce la utilización combinada de herramientas de muy diversos tipos, como la observación, documentación y la conversación en narración. Bayer retoma a Jennifer Plant, quien señala el trabajo de Roethlisberger y Dixon, Management and the Worker, de 1939, en el que realizaron entrevistas a unos empleados para mejorar su supervisión. El autor indica que debido a que los empleados querían hablar de cuestiones aparentemente irrelevantes para el estudio, se tuvo que adiestrar a los entrevistadores para realizar un abordaje más directo, flexible y amigable. Se les dieron nuevas indicaciones a seguir a los entrevistadores, entre las cuales se incluían algunas como escucha de manera paciente, amigable, pero inteligentemente crítica, además de que se les pedía no exhibir ninguna clase de autoridad. Por otro lado, en 1932, Sidney y Beatrice Webb publicaron Methods of Social Study, donde recomiendan al entrevistador no olvidar que es deseable hacer la entrevista agradable a las personas entrevistadas. Por lo que, como podemos ver, ya se daban las primeras recomendaciones acerca del comportamiento que el entrevistador debía tener en lugar de lanzar simplemente las preguntas a las personas para obtener su respuesta. En el tercer subtema, la entrevista terapéutica, influencia de la investigación social de la obra de Rogers y Ditcher, Carl Rogers, dice Valles, se le considera un pionero en cuanto al estilo abierto no dirigido de la entrevista terapéutica, influencia de Freud. Usaba el magnetofón y transcribía completamente las entrevistas para obtener la mayor cantidad de información posible, por lo que sus escritos fueron una fuente de inspiración en el desarrollo de las entrevistas cualitativas con propósitos de investigación para metodólogos como Steiner-Ball, a quien ya hemos mencionado. Además, Valles menciona que, por poner un ejemplo de su influencia, el libro de 1939 de Ernest Ditcher, The Strategies of Desire, un estudio sobre los consumidores de automóviles. Por medio de entrevistas se ponía de manifiesto el valor simbólico más allá del mero valor instrumental del coche como objeto de consumo y satisfacción de los deseos en él representados. Otro ejemplo de la influencia de Rogers se puede encontrar en William Foote White, autor del clásico Street Commerce Society de 1943, quien es considerado padre de la investigación de campo. En dicho libro, White deja claro que aunque un enfoque genuinamente no dirigido a entrevista no es apropiado para la investigación, admite que en ocasiones el investigador puede desempeñar apropiadamente un rol no dirigido, al menos en la primera parte de la entrevista. Igualmente da unas recomendaciones para el estudio de las entrevistas. Al igual que el terapeuta, el entrevistador escucha más de lo que habla y lo debe hacer con vivo y simpático interés. En ocasiones es útil para frasear y devolver a los informantes lo que parecen estar expresando. Y el último punto, la última recomendación es recapitular para comprobar la comprensión. En el cuarto subtema, la entrevista focalizada, Merton y colaboradores, Valle nos habla de Robert Merton, a quien se le atribuye la expresión Focus Interview por su artículo del mismo título, coescrito con Patricia Kendall en 1946 y publicado en The American Journal Society. Ahí los autores trabajaron con entrevistas surgidas durante una experiencia investigadora de varios años dedicados al estudio de los efectos psicológicos y sociales de la comunicación de masas. Los materiales de estudio eran documentos radiados, impresos, filmados, como propaganda bélica durante la Segunda Guerra Mundial. Las entrevistas individuales o en grupo fueron realizadas en el marco institucional de la Oficina de Investigación Social de la Universidad de Columbia. Las características de la entrevista focalizada para sus acuñadores son las siguientes. A. Los entrevistados han estado expuestos a una situación concreta. O sea, han visto alguna película, han escuchado algún programa de radio, han leído algo o han participado en un experimento psicológico en una situación social no controlada, pero observada. B. Los investigadores han estudiado previamente dicha situación, derivando del análisis del contenido de la teoría psicológica social, hipótesis sobre el resultado y los efectos de determinados aspectos de la situación. C.
El guión de entrevista se ha elaborado a partir del análisis del contenido y las hipótesis derivadas. D. La entrevista se centra en las experiencias subjetivas de la gente expuesta a la situación, con el propósito de constatar las hipótesis y averiguar respuestas o efectos no anticipados. La diferencia entre la usual entrevista en profundidad y la entrevista focalizada se señala expresamente. En concreto, saluda la posición ventajosa a la hora de obtener más detalle que tiene el entrevistador cuando ha analizado previamente la situación de la entrevista, según Merton y Kendall. Según ellos también, para que la entrevista focalizada resulte productiva, las preguntas eh, deberían ser parcialmente estructuradas y han de basarse en 4 criterios. 1. No dirección. Tratar de que la mayoría de las respuestas sean espontáneas o libres en vez de forzadas e inducidas. 2. Especificidad. Animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no difusas o genéricas. 3. Amplitud. Indagar en la gama de vocaciones experimentadas por el sujeto. 4. Profundidad y contexto personal. La entrevista debería sacar las implicaciones afectivas y con carga valorativa de las respuestas de los sujetos para determinar si la experiencia tuvo un significado central o una experiencia periférica. Valles menciona que una de las influencias de Rogers en Merton fue la reafirmación y recapitulación de los sentimientos implícitos o explícitos por el entrevistado. Esta técnica tiene una doble función. La primera es que al parafrasear actitudes emocionalizadas, el entrevistador invita implícitamente a una elaboración progresiva por parte del informante. Y segundo, tal reformulación conlleva el rapport, ya que el entrevistador deja claro que comprende totalmente y sigue al informante en la expresión de sus sentimientos. Por lo antes dicho, finalmente Valle señala que Merton y colaboradores fueron un antes y un después en la configuración de las entrevistas cualitativas. En el subtema 5, formas estandarizadas no estructuradas y estilos no estandarizados de entrevista, Valles inicia indicando que la variedad de formas y estilos de entrevistas cualitativas o en profundidad tiene abiertas dos grandes avenidas, sea la vertiente de las formas estandarizadas y estructuradas o la vertiente de estilos no estandarizados. Asimismo, señala que Raymond Gordon, en su artículo Dimensions of the Deep Interview de 1956, afronta la definición de entrevista en profundidad, centrándose en algunas de las barreras psicosociales que obstruyen el libre flujo de información desde el entrevistado al entrevistador. Raymond reconoce que el término Deep Interview ha ganado popularidad en la investigación motivacional, en la investigación de mercados, en los estudios de relaciones humanas dentro de la industria y en otros campos de las ciencias sociales aplicados y básicos, pero deja clara su postura en cuanto a que el objetivo principal del científico social al entrevistar es la información válida y fiable, no la terapia o la motivación, lo cual no significa que en el retrato característico del investigador, en este tipo de entrevista no aparezcan rasgos propios de la entrevista terapéutica. Luego publica una monografía en 1975 y reeditada en 1987 sobre estrategias, técnicas y tácticas de entrevista en la investigación social en general. Ahí retoma la distinción planteada por Richardson, de Barbara Drownhead y David Klein en cuanto a que hay 3 formas de entrevista. A. La entrevista estandarizada programada. B. La entrevista estandarizada no programada. Y C. La entrevista no estandarizada. Norman Dessing, desde un enfoque más sociológico y menos psicológico, pone en cuestión el carácter estandarizado y programado del primer tipo de entrevista. Para ello, aduce que los supuestos sobre los que se fundamentan no siempre se cumplen y destaca 4 objeciones. 1, que el estímulo sea el mismo para todos los encuestados. 2, que sea posible redactar todas las preguntas de modo que tengan el mismo significado para todos los encuestados. 3, que el orden de las preguntas deba ser el mismo para todos, con el fin de conseguir un contexto equivalente. Y 4, que lo anterior sea posible en la práctica, tras la realización de estudios piloto y la prueba del cuestionario. Por otro lado, en cuanto a la entrevista estandarizada no programada, se aproximaría más a lo propuesto por Merton y Kendall. La estandarización sin programación vendría por la focalización en un mismo conjunto de información
en todas las entrevistas y la no programación se debería a un estilo de entrevista que exige adaptar la formulación y el orden de las preguntas a cada entrevistado. Asimismo, a pesar de tener un guión, no se presiona para seguirlo a modo de lista. Por último, en cuanto a la entrevista no estandarizada, Valle señala que ni siquiera hay un listado prefijado de preguntas abiertas a utilizar con todos y cada uno de los entrevistados. No se pretende la estandarización. Se considera una extensión lógica de la entrevista estandarizada, no estructurada, en cuyo supuesto se encuentran también sus fundamentos. En el subtema 6, la entrevista especializada y a élites, perdón, Valle dice que durante los años 50 y 60 hubo muchas monografías sobre la entrevista, pero la mayoría abordaban las distintas formas de entrevista o se centraban especialmente en la encuesta. Apenas si hubo unas pocas publicaciones que centraban su atención en las entrevistas cualitativas, e indica que quizá por ello es que la obra de Louis Dexter, Elite and Specialized Interviewing, representa una contribución única en su género durante varios años. La obra es fruto de su experiencia investigadora basada en gran parte en entrevistas mantenidas con representantes de asociaciones, parlamentarios, senadores y personajes públicos en general. El resultado de una labor de reflexión metodológica que Dexter había publicado tiempo atrás. Ahora bien, la definición que ofrece Dexter acerca de esta modalidad de entrevista cualitativa nos resulta totalmente novedosa, dice Valles. Más bien retoma partido de las formulaciones propuestas por los autores anteriores. Concretamente, aprovecha para desmarcarse del prototipo mertoniano y en general de la forma estandarizada de entrevista. Retomo una cita de Dexter y dice, dicho de otro modo, en las entrevistas estandarizadas y en muchas entrevistas aparentemente no estandarizadas también, por ejemplo, la entrevista focalizada de Merton, de su forma pura, el investigador define la pregunta y el problema. Solamente busca respuestas dentro de los límites marcados por sus presuposiciones. Sin embargo, en las entrevistas a élites, tal como se definen aquí, el investigador está gustoso y a menudo deseoso de permitir que el entrevistado le enseñe cuál es el problema, la pregunta y la situación. Valle, sin embargo, critica un poco su noción de entrevista estandarizada y no estandarizada, pues señala que hay un desconocimiento de otros autores que habían indicado diferencias más precisas anteriormente. Igualmente, en su noción de élite parece englobar únicamente a personajes importantes, lo cual es cuestionado. Eh, no obstante, Valles indica el valor de las entrevistas cualitativas y particularmente las formas estandarizadas en la investigación politológica y sociológica de las élites, refiriéndose a tal concepto en el sentido más convencional de individuos o grupos en posiciones encumbradas de la estructura social o coloquialmente gente importante en determinadas instituciones y organizaciones. En el último subtema del capítulo, aportaciones recientes a la configuración de las entrevistas cualitativas de investigación, Valles hace una revisión de los trabajos y contribuciones que aparecieron desde los años 70 hasta el momento de la escritura de su texto en el terreno de las entrevistas cualitativas. Roger Bogdan y Steve Taylor publicaron en 1975 Introduction to Qualitative Research Methods. Aquí los autores presentan un tratamiento introductorio a los métodos de investigación cualitativa que gira alrededor a la observación participante y los documentos personales. Las entrevistas denominadas indistintivamente en profundidad o no estructuradas aparecen como una forma importante en la recogida de los documentos personales, concretamente en la elaboración de autobiografías y de historias de vida, aunque advierte que lo planteado para esta clase de entrevistas será útil para otras formas de entrevista abierta. Para Jennifer Plant este libro es importante y dice que en la historia de las entrevistas cualitativas cabría apreciar una evolución en círculo, pues estaría nuevamente como uno de los comienzos. Una definición de entrevista en la que el entrevistador vuelve a tener un alto grado de libertad, iniciativa y puede ser uso de la experiencia personal en la conversación con los sujetos. En cambio, la pauta de la historia de las entrevistas de encuesta iría hacia una programación cada vez mayor. Sin embargo, Valles no lo considera así y su interpretación es que tanto los modos de indagación etnográficos como los biográficos han formado parte consustancial de la naturaleza de las entrevistas cualitativas desde el principio. Por otro lado, Jack Douglas publicó en 1985 Creative Interviewing y abre su monografía con una cita de Stud Terkel, representante de lo que se ha denominado periodismo de guerrilla.
Él aboga por una forma de entrevista que algunos hacen de manera natural, en las situaciones de la vida diaria, con la sola ayuda del sentido común y de la experiencia. La obra del antropólogo Grant McCracken, The Long Interview de 1988, se aprecia claramente la deuda con el modelo mertoniano de la entrevista focalizada. Se dice que el papel del cuestionario en la entrevista larga es indispensable, pues entre sus funciones está asegurar que el entrevistador cubra el terreno en el mismo orden para cada entrevistado, o sea que siga una línea, por lo que se indica que se está en realidad ante una entrevista estandarizada y en parte programada, pero de respuesta abierta. O sea, quizá no siga el mismo orden de la lista, pero que ningún apartado se le escape. Y vaya cita a McCracken. Es un proceso de entrevista altamente intensivo, claramente focalizado, que busca disminuir la indeterminación y redundancia de los procesos de investigación más desestructurados. La entrevista larga requiere preparación y estructuras especiales, incluyendo el uso de un cuestionario abierto, de manera que el investigador pueda rentabilizar el tiempo empleado con el entrevistado. Por otro lado, en 1994, Robert Weiss publica Learning for Strangers, donde no intenta acuñar concepto alguno, sino que más bien, asegura Valles, trata de expresar la esencia de una herramienta metodológica. De ahí su insistencia en que el aprendizaje que se produce al conversar con extraños y hacerlo no solo con método, sino también con arte. En 1995 se publicaron dos textos centrados en las entrevistas cualitativas. El primero de Herbert Rubin, Irene Rubin, es de características más metodológicas técnicas, que recurre constantemente a los ejemplos e ilustraciones de su experiencia propia. Una de las singularidades del libro de los Rubin está en la diversidad de estilos y formas de entrevista que practican profesionalmente cada uno de los autores, lo que les lleva a hablar de la familia de entrevistas cualitativas. El segundo libro, de James Holstein y Jaber Gurium, es más metodológico, epistemológico y se presenta como una nueva toma de postura teórica sobre los procedimientos de investigación implicados en las entrevistas. No es un manual sobre los procedimientos, sino que es una reconceptualización de estos, una aproximación activa que ofrece una forma distinta de construir la entrevista. Según los autores, entrevistado y entrevistador son sujetos en proceso, en constante desarrollo o evolución, al igual que la propia entrevista. Entienden a la entrevista activa como una clase de actuación en la que la improvisación está limitada. Esto es, la producción es espontánea, aunque estructurada, focalizada, dentro de unos parámetros flexibles proporcionados por el entrevistador, de quien dicen, no son entes pasivos con la información solamente. Por otro lado, Steinar Baer en 1996 elaboró una extensa monografía repleta de sugerencias sobre cómo hacer y cómo conceptualizar las entrevistas en la investigación cualitativa por medio de metáforas. La primera de ellas es el entrevistador como minero, que representa una concepción moderna del conocimiento como algo dado, que hay que saber buscar y extraer. Y la segunda es el entrevistador como viajero, en donde se representaría una concepción posmoderna del conocimiento como algo que se debe construir mediante la conversación con las personas, encontradas durante el viaje del viajero, ¿no? Lo visto y oído por el entrevistador da lugar a relatos y narrativas a su vuelta, pero ello no solo conduce a un nuevo conocimiento, sino que puede transformar al propio investigador. Por último, a finales de los noventas, Robert Atkinson se centra en una de las modalidades de entrevista con mayor tradición académica, que es la entrevista de relato de vida o entrevista biográfica. Atkinson sitúa el comienzo del uso de narrativas vitales para el estudio académico serio en la obra de Freud, para el campo de la psicología. Su concepción teórica está notablemente influenciada por el psicólogo cognitivo Jerome Bronner, y Valle señala que el autor ofrece un guión muy detallado de temas y preguntas a tener en cuenta en las entrevistas biográficas, pero advierte, las preguntas se dan aquí solo como surgencias y no para dispararlas una tras otra en una rápida sucesión. Esto la convertiría en una entrevista estandarizada. Son preguntas posibles cubriendo muchos aspectos de la vida de una persona. Proporcionan una dirección a seguir, pero solo si y cuando la persona entrevistada ha agotado un tema. No deberías sentirte atado en absoluto por las preguntas. Están solo por si las necesitas.
Algunas personas puede que precisen solamente una luz verde para empezar a relatar su vida. Otras puede que necesiten preguntas periódicas para continuar su relato. Lo más corriente es que cuantas menos preguntas hagas en una entrevista de relato de vida, sea mejor. Para terminar este capítulo, Valle señala que los trabajos que se han hecho al respecto en España, de donde él es, se han centrado en el método biográfico. Y bueno, se remite al antropólogo Juan José Pujadas, quien considera la entrevista biográfica la técnica de campo más genuina porque le otorga al investigador mayor control sobre la situación, sobre los datos y las motivaciones del sujeto. Y lo cita: una encuesta biográfica no es y no ha de ser una experiencia unilateral en la que el único implicado sea el sujeto de estudio. Nosotros también debemos implicarnos con el sujeto y con sus circunstancias. Y esto no solo es para salvar la encuesta, sino por la reciprocidad humana que exige la ética profesional. El periodo más o menos largo de elaboración conjunta de un relato de vida constituye el tempus para una relación personal, que normalmente se prolonga más allá de la finalización del trabajo concreto. Sin un feedback armonioso y positivo entre las dos partes de este proceso, es difícil augurar un buen resultado final. Y bueno, con eso finalizaría el capítulo primero. En el capítulo 2, Fundamentos metodológicos de las entrevistas cualitativas, Valles indica la manera en que se ha conceptualizado la entrevista cualitativa. Primero, mediante su comparación con la conversación en la vida diaria. Segundo, desde la pluralidad de perspectivas y posturas paradigmáticas que la práctica o la reflexión de diversos autores sugiere. Y tercero, a través de algunos modelos teóricos de comunicación e interacción social propuestos para la comprensión de las entrevistas en profundidad. En el primer subtema, las entrevistas cualitativas y las conversaciones cotidianas, Valle se inicia señalando lo que él llama el arte de la conversación, que es aprendido de modo natural durante la socialización. Constituye el mejor fundamento conceptual y práctico para el aprendizaje de las diversas formas de entrevista cualitativa. En el caso del investigador de campo, sobre todo en la observación participante, sus conversaciones se entienden como formas de entrevista orientadas por la investigación. Tal es así que en este terreno profesional se suele emplear la expresión entrevista conversacional. En palabras de Schautzman y Strauss, a diferencia de las entrevistas formales, las entrevistas conversacionales propias del trabajo de campo cualitativo, habiendo sido suspendidas más que terminadas, pueden activarse cómodamente una y otra vez. O sea que podemos volver al tema, ¿no? Cada vez que lo necesitemos. Al respecto, Valle señala la reflexión de Erlando, Harris, Skipper y Allen y dice: en la investigación naturalista, las entrevistas adoptan más la forma de un diálogo o una interacción. Permite al investigador y al entrevistado moverse hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Las entrevistas pueden adoptar una variedad de formas, incluyendo una gama, desde las que son muy delicadas o predeterminadas a las que son muy abiertas. La más común, sin embargo, es la entrevista semiestructurada, que es guiada por un conjunto de preguntas y cuestiones básicas a explorar, pero ni la redacción exacta ni el orden de las preguntas está predeterminado. Este proceso abierto e informal de entrevista es muy similar y sin embargo muy diferente de una conversación informal. El investigador y el entrevistado dialogan de una forma que es una mezcla de conversación y preguntas insertadas. Por otro lado, bueno, eso es la cita que acabamos de leer. Eh, por otro lado, Herbert e Irene Rubin han señalado las semejanzas y diferencias que se aproximan y separan a las partes referidas. En su monografía sobre las entrevistas cualitativas, afirman que estas son modificaciones o extensiones de las conversaciones ordinarias, pero con importantes distinciones. Entre los rasgos compartidos se destaca la idea de invención o improvisación. Como en las conversaciones normales, las preguntas y las respuestas se encadenan de modo similar a las tomas de palabra en la conversación, decidiendo sobre la marcha. También se subraya la necesidad que tiene el entrevistador de conocer los sobreentendidos, el vocabulario de las personas, los símbolos y las metáforas con las que hablan y describen su mundo, algo que está en la base de cualquier conversación. Por el lado de las diferencias, los Rubins señalan que la intensidad de la escucha es una de ellas. La atención incrementada sobre el lenguaje verbal y no verbal tiene como meta oír el significado. Johnson, por su parte, disipa esta duda cuando señala
que las entrevistas en profundidad se asemejan con las formas conversacionales que se dan entre amigos íntimos. La intimidad está en la base de una entrevista cualitativa, efectiva y útil, pero añade que tales entrevistas difieren en que las conversaciones entre amigos principalmente es porque el entrevistador persigue el uso de una información obtenida en la interacción para otros propósitos. O sea que el entrevistador va a usar esa información para fines académicos. Es decir, en las entrevistas siempre hay un propósito pragmático que trasciende la amistad en sí. Valles finaliza este subapartado citando a Robert Atkinson al respecto de la diferencia entre la conversación y la entrevista y dice, una entrevista no es una conversación. Una entrevista es como una conversación, pero no es una conversación. Una entrevista debería ser informal y desilvanada, como una conversación, pero en una entrevista la otra persona es la que habla. Tú eres la que escucha. Tu conocimiento y tu voz deberían permanecer en segundo plano, primordialmente para proporcionar apoyo y ánimo. Una entrevista debería tener un empiece claro, tal como lo tiene un ritual que separa el tiempo ritual del tiempo singular. Una entrevista te permite también hacer preguntas con más detalle que en una conversación normal. Una entrevista tiene un modo propio que permite, por un lado, mucha más profundidad y por otro una explicación de lo obvio. En el segundo subtema, pluralidad de perspectivas y posturas pragmáticas, Bayes indica que para Bogdan y Taylor, los dos enfoques teóricos predominantes en sociología que se hallan dentro de la tradición fenomenológica son el interaccionismo simbólico y la etnometodología. En cuanto al primero, el sustrato fenomenológico estaría en el intento de la interpretación de lo dicho o hecho por la gente desde su punto de vista. Más que en lo dicho por la gente estaría su huella de la visión del mundo, o sea, estarían representando cómo ellos ven su mundo. Por el lado de la etnometodología, según Silverman, las entrevistas se habían tomado como interacciones simbólicas o como puertas de acceso a realidades externas o hechos. Él dice que se debe poner énfasis en las formas morales que caracterizan a la vida social, por lo que sugiere tratar la información de entrevistas como narrativas fruto de las realidades morales. Por otro lado, en cuanto a la postura contextualista, Valle señala que Luis Alonso ha teorizado sobre las entrevistas en profundidad como procesos comunicativos de extracción de información en un contexto de investigación. Dicha información se encuentra en la biografía de la persona entrevistada. Esto implica que la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y que será proporcionada con una orientación o interpretación que muchas veces resulta interesante más interesante informativamente que la propia exposición cronológica o sistemática de acontecimientos. Continuando con esa idea, la obra de Holstein y Gubrin, The Active Interview, presenta una perspectiva de entrevista más que un inventario de métodos. Eh, Una perspectiva de la entrevista más que un inventario de métodos en la que hay un reconocimiento explícito de su postura paradigmática. Según nuestros autores, ofrecen un enfoque constructivista social que considera el proceso de producción de significado tan importante para la investigación social como el significado producido, o sea que la misma entrevista también significa cosas. Eh, la entrevista en profundidad es una cita de Alonso, es un constructo comunicativo y no un simple registro de discursos que hablan del sujeto. Los discursos no son así, persistentes de una forma absoluta a la operación de toma que sería la entrevista, sino que constituyen un marco social de la situación de la entrevista. El discurso aparece, pues, como una respuesta a una interrogación difundida en una situación dual y conversacional. Con su presencia y participación, cada uno de los interlocutores, entrevistador y entrevistado, co-construye cada instante de ese discurso. Cada investigador realiza una entrevista diferente según su cultura, sensibilidad y conocimiento particular del tema, y lo que es más importante, según sea el contexto espacial, temporal o social en el que se esté llevando a cabo de una manera efectiva. En cuanto a la postura realista, Valle retoma a Tom Wengraf, quien la define con 3 puntos. Contraponerse a otras filosofías, entre las que alude al constructivismo, trabajar estratégicamente bajo el supuesto de la existencia de una realidad histórica externa y sospechar tácticamente, metodológicamente, que el informe del investigador es una ficción que precisa rectificación ulterior.
Para este autor, las entrevistas cualitativas de investigación no se diseñan para ayudar o dar poder o cambiar incluso al informante. Esta clase de entrevista normalmente implica al entrevistador en un proceso tanto de construcción como de comprobación de modelos y tanto de construcción como de verificación de teoría dentro de una misma sesión o serie de sesiones. Y bueno, hasta este punto Valle señala que más allá de un mero enfrentamiento de posturas para fundamentar las entrevistas cualitativas, se hace evidente la necesidad de múltiples perspectivas y estrategias de análisis en el estudio de una realidad social cambiante y compleja. Y finaliza este subapartado con una cita de Bale diciendo que las entrevistas cualitativas no son en sí mismas progresistas o represivas. El valor del conocimiento producido depende del contexto y del uso de tal conocimiento. Las entrevistas cualitativas pueden, por ejemplo, utilizarse para investigar actitudes de los adolescentes ante el tabaco y el conocimiento obtenido usarse para motivar a los adolescentes a empezar a fumar o evitar que fumen. Las entrevistas son herramientas poderosas para obtener conocimiento sobre la experiencia y el comportamiento humanos, y este conocimiento está a disposición del poder y el dinero. O sea, pone especial cuidado en esas cuestiones éticas ya, ¿no? En el siguiente subapartado, modelos teóricos de comunicación e interacción social en la definición de la entrevista, Valles indica que señalará solo un par de contribuciones sobre la teorización de la práctica de las entrevistas de investigación, una suerte de teorías de medio o corto alcance que aportan sugerencias procedimentales prácticas sin descuidar la reflexión metodológica. Estos modelos teóricos, con sus correspondientes implicaciones metodológicas técnicas, suelen partir de la consideración de la entrevista en tanto proceso de comunicación interpersonal, social y cultural, o sea que las entrevistas de investigación no se consideran una experiencia de laboratorio en el sentido de proporcionar al entrevistador y al entrevistado un aislamiento respecto de las normas propias de sus contextos socioculturales. El primer aporte que señala es el modelo contextual interaccionista de Gordon, quien en 1969 propuso un modelo de comunicación contextual de comunicación desde la perspectiva del interaccionismo simbólico. Gordon indica que el proceso comunicativo de obtención de información mediante la entrevista depende de uno, tres elementos, la combinación de tres elementos internos a la situación de la entrevista, que son el entrevistador, el entrevistado y el tema de conversación. Y dos, elementos externos, factores extrainstitucionales que relacionan la entrevista con la sociedad, la comunidad o la cultura. Por lo que pone énfasis en la influencia de la macrosituación local, social y cultural y la microsituación, los factores psicosociales que afectan al proceso comunicativo. Asimismo, Gordon considera que antes del encuentro cara a cara, entrevistador-entrevistado, puede prepararse una buena parte de la interacción y facilitar el trabajo del entrevistador. Sin embargo, reitera que una vez iniciada la entrevista, hay muy poco que se pueda hacer para modificar la relación triádica entrevistador, entrevistado, información. Entre las decisiones que podrían tomarse en la fase de preparación están las siguientes: la selección de los entrevistados más capaces y dispuestos a dar información relevante, la selección de los entrevistadores que tengan la mejor relación con el entrevistado y la elección del tiempo y lugar más apropiados para la entrevista. Entonces, esto parte de tres preguntas. ¿Qué información comunicará el entrevistado? ¿A quién? ¿Y bajo qué condiciones? Valles señala que Gordon pone especial énfasis a la aplicación de la entrevista y no solo a la preparación de la misma, como se había hecho antes. Eh, para ejemplificar ello, ilustra un modelo en el que señala las partes de vital importancia de la entrevista. Bueno, en este ciclo se inicia con la primera intervención del entrevistador, haciendo saber al entrevistado la clase de información que necesita a través de la comunicación verbal, pero transmitiendo también mensajes no verbales. Hay una emisión de motivación de grado de signo que sea hacia el entrevistado y éste interpreta lo que se le pide o pregunta y responde con una información que parece relevante. También es filtrada por su capacidad y voluntad de transmitirla, o sea, por si quiere y cómo lo hace, ¿no? Por ejemplo, la memoria afecta a la capacidad y la autocensura a la voluntad. El ciclo se completa cuando el entrevistador califica esta información. Si es o no relevante para el estudio, evalúa la motivación y decide, en función de ambas evaluaciones, lanzar otra pregunta
o animar al entrevistado a que continúe, o poner en práctica toda una serie de tácticas de entrevista. Gordon llama a este ciclo Interviewing Performance Cycle. El modelo se completa con dos elementos cruciales en la interacción social: los factores personales, las características físicas y sociodemográficas, y los factores situacionales, no solo relativos al ambiente físico, sino también a las pautas o prácticas habituales de actuación de cada situación o escenario. El siguiente modelo que presenta Bayes es el modelo Briggs-Vengraf. Bayes indica que Tom Vengraf expone un enfoque más antropológico e histórico basado principalmente en la obra de Briggs, pero con elementos propios y de otros autores. La pretensión declarada es ofrecer un modelo que tenga más en cuenta el contexto de la vida real. Entre entrevistador e informante tiene lugar un proceso de circulación de emociones y evaluaciones condicionado por toda una serie de elementos concurrentes. A. Las circunstancias socioespaciales y temporales de la entrevista. Vengraf opta aquí por la concreción del social setting frente a la abstracción social de la social situation. Esto es, se pregunta cuáles podrían ser los efectos del lugar físico, de la fecha y del momento del día elegidos para la entrevista o el entrevistador y del informante. O sea, ¿en qué va a afectar todo eso para la entrevista? Advierte que el evento comunicativo y las normas apropiadas puede que no se definan por igual en ambas partes. Para el entrevistador es claro que se trata de una entrevista en profundidad con propósitos de una investigación académica, pero para el entrevistado puede que sea solamente un favor. Y bueno, por último, pasa a describir el interior de la caja negra de interacción de la entrevista. Por un lado, se presenta la relación de poder entre el entrevistador y el entrevistado como algo que puede variar a lo largo de la entrevista. Vengraf señala que el power balance está condicionado por los roles sociales, la biografía, los objetivos y la estrategia que traen a la entrevista por ambas partes. Por ejemplo, el estilo de entrevista varía si el investigador pretende explorar el terreno o centrarse en cuestiones que ya ha trabajado en la investigación. Para ello ha de contar con la colaboración del entrevistado y no siempre este se adapta a las previsiones del entrevistador. Por otro lado, lo relacionado con el lenguaje verbal y no verbal de la comunicación de la entrevista recuerda nuevamente lo visto en el modelo de Gordon con una mayor claridad gráfica. Eh, y bueno, este es el modelo que nos presenta Bayes, está adaptado de Wengraf. Y bueno, pone por un lado al entrevistador y al informante, los referentes, canales, formas de mensaje, lo que ya ha mencionado, las evaluaciones y motivaciones, y los roles sociales, la historia, el pasado, los objetivos de interacción y estrategia de cada uno de los personajes que conforman este evento, ¿no? Y en el tercer y último capítulo que revisaremos, el diseño de entrevistas cualitativas, Valles inicia señalando que el diseño de entrevistas en profundidad suele estar contenido en el diseño de un estudio más amplio, donde la utilización de otras técnicas cualitativas y cuantitativas también se contempla, lo que significa que en la práctica tener que tomar la decisión o no de entrevistas hay que considerarla y en caso afirmativo optar por un uso combinado o autosuficiente de métodos y técnicas. En el primer subapartado, decisiones de diseño, entrevistar o no, usos combinados o autosuficientes, Valles indica que habría que voltear a ver de nuevo a los autores clásicos y retoma a Beatrice Webb en la definición que aporta la autora, comparando la entrevista del sociólogo con el tubo de ensayo del químico o el microscopio del bacteriólogo, pudiera entenderse un uso obligado y autosuficiente de la misma investigación sociológica. Pero por otro lado, la autora ha dejado claro que se opta por los usos combinados de la entrevista, la documentación y la observación personal. Y cita, por entrevista como instrumento de investigación sociológica, entendemos algo más que las charlas preliminares y la cordialidad social que forma parte de la, digamos, antecámara para la obtención de la documentación y de oportunidades para la observación personal de los procesos. La entrevista, en sentido científico, es el interrogatorio cualificado a un testigo relevante sobre hechos de su experiencia personal. Puesto que el informante no se haya cuestionado, el entrevistador tendrá que escuchar comprensivamente muchas cosas que no son pruebas, ya sean opiniones personales, tradiciones o hasta rumores sobre los hechos, todo lo cual puede ser útil para sugerir nuevas fuentes de investigación y revelar sesgos. Pero la principal utilidad de la entrevista consiste en averiguar
la visión sobre los hechos de la persona entrevistada. Entonces, lo que cuenta es sobre todo la experiencia personal que puede relatar el entrevistado, en su calidad de testigo relevante de informante. El investigador social tiene otras fuentes para el contraste de los hechos, pero no son solo los hechos lo que interesa estudiar, sino también cómo estos se viven y se relatan. Por otro lado, el sociólogo Alonso, L. Alonso, indica que hay usos propios y combinados de la entrevista. Entre los primeros estaría la reconstrucción de acciones pasadas, el estudio de representaciones sociales personalizadas y de la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales específicas. Entre los segundos se destaca el estudio del vocabulario y los discursos arquetípicos de grupos. Valles presenta unos ejemplos en el texto más claros sobre el uso propio y combinado de las entrevistas cualitativas y luego eh, retoma. Indica que los Rubin han puesto especial atención en la vinculación entre el diseño, en tanto edición de uso de entrevistas, y la Grounded Theory, que es la teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. O sea, el por qué y para qué el estudio. El uso de las entrevistas en profundidad puede traducirse en la obtención de descripciones densas para los investigadores interpretativistas, por ejemplo, o para los más críticos, una herramienta de cambio social. Johnson, por su parte, dice, las entrevistas en profundidad raramente constituyen la única fuente de datos en la investigación. Más comúnmente se usan en conjunción con los datos reunidos a través de avenidas tales como la experiencia vivida del entrevistador como miembro o participante de lo que se estudia, la observación naturalista, las entrevistas informales, los registros documentales y la investigación de campo en equipo. En muchos casos, los investigadores usan entrevistas en profundidad como una forma de comprobación de teorías que han formulado mediante la observación naturalista para verificar independientemente el conocimiento ganado o la participación como miembros de lugares culturales particulares o para explorar el significado de múltiples o de perspectivas de algunas acciones, sucesos o emplazamientos. En el tercer subapartado, decisiones de diseño 2, de las cuestiones de investigación a los asuntos de conversación y otros aspectos de la sesión de entrevista, Valles refiere que el investigador que trabaja con entrevistas ha de traducir las cuestiones de investigación, los objetivos, hipótesis, etcétera, a preguntas o asuntos de conversación con mayor o menor estandarización y estructuración. Wengraf sostiene que las preguntas de investigación, también llamadas preguntas de teoría, deben distinguirse claramente de las preguntas de entrevista que puedan diseñarse. Las primeras se formulan con el lenguaje especializado de los investigadores, mientras que la segunda se emplea el lenguaje coloquial de los entrevistados. Además de esta distinción básica, nos recuerda que en el encuentro de entrevista no hay únicamente preguntas, sino otro tipo de intervenciones. Wengraf propone un esquema de decisiones de diseño que incluye los siguientes pasos. 1. Definición de los objetivos y de la pregunta o preguntas centrales de investigación. 2. Traducción de cada pregunta central de entre 3 y 7 preguntas de teoría. Y 3. Desarrollo de conjuntos de preguntas de entrevista o intervenciones de entrevista para cada pregunta teórica, teniendo en cuenta la clase de entrevistado o informante. Bueno, y un ejemplo de diseño de entrevista lo pone Valles, que dice que, por ejemplo, tómese una entrevista imaginaria de una hora. Puedo decidir tener 3 o 4 preguntas en estándar de entrevista y querer dedicar unos 15 minutos a cada una, si son 4, haciendo una suma de una hora en total. Por otro lado, alternativamente, puedo diseñar que la entrevista se segmente de modo diferente, como por ejemplo, una media hora completa desestandarizada que parte de una pregunta de entrevista muy general, seguida de media hora completamente estructurada con preguntas preparadas en una secuencia. Eh, bueno, asimismo, Valles retoma a Bael, quien indica que resulta útil desarrollar dos guiones en la preparación de entrevista, uno con las principales preguntas temáticas de investigación y otro con las preguntas dinámicas a usar durante la entrevista, las cuales ha de tener en cuenta la doble dimensión temática y dinámica del encuentro conversacional. Las preguntas de investigación académicas no son necesariamente buenas preguntas dinámicas de entrevista,
y por lo tanto es preciso traducirlas a un lenguaje coloquial que provoque información espontánea y rica. Por otro lado, no hay una única pregunta de entrevista para una pregunta de investigación. Al igual que una pregunta de entrevista puede aportar información respecto de varias cuestiones investigadas. Se pone de ejemplo un guión en el texto, Valles pone de ejemplo un guión en el que se muestran ejes temáticos, los cuales a su vez contienen otros subtemas. Aunque comenzara con el guión en el encuadre cero, respecto a los datos biográficos, se señala al final del texto que no era necesario iniciar con eso precisamente. O sea que aunque en tu guía al principio vengan los datos de la persona, no necesariamente debes de iniciar así. Puedes iniciar con otra cuestión y luego volver a retomar. No es como una guía que se tenga que seguir en ese orden. En el último subapartado, Decisiones de Diseño 3, la selección de los entrevistados y otros preparativos, Valles reflexiona sobre estas cuestiones metodológicas de gran importancia para la evolución de los proyectos de entrevista cualitativas, retomando algunos criterios maestros de muestreo cualitativo que ha expuesto en otros de sus textos, con el fin, según el autor, de alejarse de dos extremos, las fórmulas universales y las recetas simples. Entonces se inicia preguntando a quiénes y cuándo entrevistar. Y bueno, el primer criterio es la competencia narrativa atribuida, propuesta por Holstein y Kubrium, quienes recomiendan hacer la pregunta clave: ¿qué voces serán oídas y cuáles serán silenciadas según nuestra concepción de la gente? A veces no basta con registrar la voz de los sujetos y se hace muy conveniente complementar las entrevistas con la observación. Una opción deseable, según Valles, consiste en entrevistar en las casas y en los barrios de los entrevistados, donde se encontrará un ambiente más amable para ellos. El segundo criterio es el muestreo secuencial conceptualmente conducido. Holstel y Gubrium en The Active Interview definen el muestreo cualitativo como un proceso en continua revisión, que no queda totalmente proyectado en el momento de planificar el estudio. Por su lado, Glasner y Strauss hacen referencia a que el llamado punto de saturación teórica se alcanza cuando la información recogida resulta sobrada en relación con los objetivos de investigación. Esto es, pues, nuevas entrevistas o en su caso, nuevas observaciones o documentos que no añaden nada relevante a lo ya conocido. Ahí llegaste a un punto de saturación teórica. Asimismo, Ibáñez indica que para una muestra estructural son relevantes los términos de cualquier oposición y las fases de cualquier proceso, lo que recuerda la indicación de Gordon sobre la conveniencia de manejar una serie de pares opuestos en la selección de los entrevistados a modo de tipos polares. Este autor, Ibáñez, sugiere el par estatus alto-bajo, los tipos activos y pasivos, miembros extraños, móviles y estáticos. Y bueno, Valle señala que en su opinión los criterios heterogeneidad y economía serían elementos claves. Además señala que el muestreo cualitativo no pretende la representación estadística, sino una representación tipológica socioestructural correspondiente a los objetivos de estudio. Incluso se recomienda la elaboración de casilleros tipológicos, para lo que se recomienda una aproximación a través de fuentes disponibles para el investigador, como estadísticas censales y de encuesta, u otros estudios previos, inclusive hasta su experiencia e imaginación. En el tercer criterio, criterios muestrales de naturaleza práctica, Valles dice que aparte de los dos criterios clave que ya mencionó, la heterogeneidad y la economía, pueden incluirse otros dependiendo de la investigación. Ruiz o la Buenega Ispuzua proponen los criterios de marginalidad, normalidad y de excelencia. Gordon propone claves especiales y representativos. Además de estos criterios generales, eh, aunque en cierta medida operativos y prácticos, también se pueden añadir un conjunto de criterios muestrales de naturaleza más práctica aún. Tienen que ver con la selección concreta y final de entrevistados una vez tomadas las decisiones acerca de los tipos generales o perfiles sociológicos. Y proponen quiénes tienen la información relevante, quiénes son más accesibles física y socialmente, quiénes están más dispuestos a informar, quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión. Igualmente indica que la llamada estrategia o técnica bola de nieve, que consiste en solicitar a cada entrevistado su colaboración para facilitarnos el contacto con otros entrevistados potenciales, suele ser un recurso técnico muy socorrido.
a veces usado de forma crítica. Sin embargo, se corren los riesgos de que un mal uso o un abuso de dicha técnica pueda acarrear en la selección de entrevistados eh, una mala decisión, ¿no? Una decisión cuestionable. Pero no por ello se descarta. O sea, sí es viable en muchas ocasiones y eso hay que tener en cuenta en la investigación. El criterio 4 muestró fuera de control el diseño, muestró indígena del entrevistado y el entrevistador. Es un ejemplo de técnica muestral en la que la selección de los entrevistados se deja en parte al entrevistado. Holstein y Gubrium nuevamente señalan que el muestreo nunca está completamente bajo el control de diseño muestra debido a que el proceso muestral continúa durante la realización de la entrevista. Ello ocurre cuando el entrevistador anima o busca explícitamente los diversos posicionamientos posibles de los entrevistados y también cuando el entrevistado decide espontáneamente conmutar voces, lo cual a juicio de estos autores supone que el entrevistado también toma decisiones muestrales, prácticas y teóricas. Por último, el último criterio sobre la duración y repetición de las entrevistas, Bayes indica que por lo regular las sesiones de entrevistas de carácter biográfico suelen ser mayores en cada ocasión que la vez pasada, o sea, son varias sesiones y cada vez son más largas. Y la repetición de entrevistas es un rasgo característico del método biográfico, pero ni la duración ni la repetición tienen una única receta. Para Atkinson, lo más típico es celebrar al menos 2 o 3 entrevistas con la persona, de 1 hora a hora y media cada una. Añade que que esta entrevista es considerada breve comparada con otras modalidades de entrevista biográficas como las historias de vida. Asimismo, Valle retoma a Johnson, quien cuando le preguntan con el número de entrevistas que sea necesario hacer, siempre responde con las suficientes. B. Otros preparativos: selección de entrevistadores, fecha, lugar y registro de las entrevistas. Sobre los entrevistadores. Valles recuerda que las características que cuentan no son solo las de a primera vista, o sea, las características que cuentan de los entrevistadores no son solamente las físicas y sociales. También interesa preguntarse cómo pueden afectar a una interacción entre el entrevistado y el entrevistador, más o menos otros rasgos que no son tan aparentes, dado que se entrevista con propósitos de investigación. eh, Hay rasgos que hay que tomar en cuenta en el momento de diseñar las entrevistas y quién las va a aplicar. Algunos de estos elementos serían los conocimientos que poseen los investigadores o las credenciales con las que se cuente. Por ejemplo, en las entrevistas a élites, pone ese ejemplo, es recomendable que se entreviste a alguien con cierto estatus, como un profesor o algo así, porque normalmente se entrevista a personas con conocimientos sobre un tema específico o que también cuentan con cierto estatus, lo cual a veces puede sesgar la información. Asimismo, más allá de los rasgos físicos y de la condición social respecto al entrevistado, uno de los atributos más reiterados en esa definición ideal es la flexibilidad, siempre que ésta vaya acompañada de una capacidad para captar los propósitos de la entrevista. La evaluación crítica de lo que se va escuchando y la consecución de respuestas con profundidad complementan el perfil. Eh, Sobre la fecha, el lugar y el registro. La fecha. El investigador, en estos 3 preparativos sobre los que deben de tomarse decisiones, condicionan la producción de entrevistas, de modo que el investigador ha de procurar que dicho condicionamiento sea lo más favorable para los intereses del estudio, algo que no siempre es fácil, acordar la fecha. Piénsese que en la práctica intervienen a menudo las constricciones de los plazos de ejecución del proyecto, las agendas de los entrevistados y entrevistadores o las preferencias de cada uno, preferencias de día, de horas, de todo esto, ¿no? En cuanto al lugar, Valles dice que naturalmente se debe de escoger un lugar con las condiciones de privacidad mínimas y tranquilidad para una buena calidad de entrevista. Pues como se ha dicho antes, la casa del entrevistado a veces suele ser un buen lugar porque reduce las molestias de desplazamiento de este, además de que está en un ambiente cómodo.
Y en cuanto al registro, dice que la grabación magnetofónica es el medio más utilizado por los investigadores sociales y por los periodistas, y la libreta de notas ha quedado desplazada, aunque no del todo, ya que se recurre a ella cuando el entrevistado prefiere que no se le grabe, por ejemplo. Además, pone en consideración la grabación audiovisual, pero dice que en principio no hay razones de peso que indiquen la necesidad de esta clase de registro en las investigaciones sociales, aunque en algunos casos podría ser distinto, pero genera algunos problemas, como por ejemplo la distorsión de la interacción comunicativa, que la voz puede, no la genera, o también el guardar el anonimato, el anonimato de los entrevistados. Pero bueno, recordemos que este texto es del 2002, por lo que los teléfonos celulares todavía no eran tan usados como hoy en día para hacer todo esto, ¿no? Grabación de voz, grabación de foto o video, o hasta de notas, por lo que a lo mejor todavía no era tan común este tipo de herramientas. Y para el último punto de este capítulo y de los tres que veremos hoy, criterios evaluativos de la calidad de las entrevistas. Valles indica que la calidad, además de consistir en los criterios metodológicos que puedan tomarse para las entrevistas, también se determina por otras cuestiones, como por ejemplo los criterios éticos, llamados así por Elson, Harris, Skipper y Allen. Por ello, revisa diversas propuestas de autores que han retomado a lo largo del texto para ilustrar este punto. Herbert e Irene Rubí señalan que los investigadores juzgan la credibilidad del trabajo cualitativo por su transparencia, consistencia, coherencia y comunicabilidad. Sin embargo, en su opinión, la calidad de la información conseguida en las entrevistas depende de la colaboración de los entrevistados, lo que conlleva obligaciones éticas serias hacia ellos. Desde una experiencia de mayor compromiso ideológico y político, incluida la militancia en el movimiento feminista de los años 70, Anne Oakley decide romper la ética procedimental convencional en las entrevistas, según la cual el entrevistador no debería responder a las preguntas del entrevistado ni ofrecer información personal, además de sostener que este principio de reciprocidad está en la base de una relación desigual, de explotación. Se indica que resulta contraproducente en términos del objetivo tradicional, que es generar rapport. A cambio, se aboga por el principio de no intimidad sin reciprocidad, cuya importancia se destaca en las entrevistas en profundidad longitudinales. Esto es en las entrevistas prolongadas durante varias sesiones y a lo largo del tiempo. No obstante, la postura de Buckley contrasta con la de Wengraf, quien se declara en una posición realista, y él descarta que la entrevista de investigación esté diseñada para ayudar a mejorar la situación del entrevistado, excediéndose así los propósitos de la elaboración de un modelo que dé cuenta de los hechos obtenidos sobre una realidad. Entiéndase la expresión hechos como evidencia falible sobre los fenómenos que se investigan. Esta aclaración es importante porque está en la base de la postura de los realistas acerca de la validez de la evidencia obtenida mediante la entrevista. Por otro lado, Bayes retoma a Dean y White, quienes hicieron una contribución notoria en su artículo ¿Cómo sabe si el informante dice la verdad? Reimpreso después por Dexter, quien reformula la pregunta. ¿Qué clase de verdad se obtiene? Este autor viene a remachar la idea de reiterar aquí los criterios de verdad o de calidad que varían según el enfoque del analista. No hay una sola verdad. La llamada realidad social se compone de numerosos puntos de vista de diferentes versiones de lo vivido. Por ello, Dexter propone como pregunta alternativa qué revelan las declaraciones de los informantes sobre sus sentimientos y percepciones y qué inferencias pueden hacerse a partir de ellas sobre el contexto afectivo o los sucesos experimentados. Además, la propia entrevista, en tanto situación social de interacción, condiciona la expresión de dichos sentimientos y sucesos, algo que nos recuerda a Dexter ya habían planteado Redlisberger y Dixon en los años 30. Asimismo, Gordon y Brenner señalan que la entrevista en sí misma es una situación social con elementos organizativos y psicosociales propios que actúan de modeladores de la información producida. Ello significa que no debe tomarse la información recabada mediante entrevista como meras respuestas a preguntas, sino como el producto resultante de las preguntas tal como son percibidas por los informantes y de las circunstancias socioculturales y sociosituacionales dentro de las cuales se plantearon las preguntas. Según este autor, la técnica de entrevista debería cumplir idealmente los requisitos.
Uno, no sesgar el proceso comunicativo y dos, proporcionar una interacción social que ayude al entrevistado a informar adecuadamente. Gordon, al respecto de las entrevistas, de las diferencias entre la entrevista estructurada y no estructurada, la primera buscando mediciones y la segunda objetivos de descubrimiento, dice que la no estructurada podría descubrir mediciones si se hace por un experto. Se refiere en general a las situaciones de entrevista en las que surgirían barreras de comunicación difíciles de salvar si se utilizase la entrevista estructurada en sentido estricto. El modelo de tales situaciones lo constituyen aquellas situaciones en las que el universo de discurso varía tanto de contestador a contestador, que el universo debe variar la formulación de las preguntas y la secuencia de ellas de acuerdo con el perfil entrevistado. Gordon precisa que al menos 4 inhibidores de comunicación pueden sortearse mejor mediante la entrevista no estructurada realizada con pericia: los problemas de memoria, la confusión cronológica y la confusión inferencial y la experiencia inconsistente. Bueno, por último, Bael advierte que las intervenciones verbales y corporales del entrevistador pueden actuar como refuerzos positivos o negativos e influir en la respuesta de los entrevistados. Cree que se ha dedicado una excesiva atención a las preguntas guía y muy poca a los derivados de las preguntas de investigación. Por ejemplo, la raíz del problema mismo se halla en la creencia en un acceso observacional neutral a una realidad social objetiva independiente del investigador, lo que cabría pensar a que un entrevistador colecciona respuestas verbales, al igual que un botánico recoge plantas en la naturaleza, un minero desentierra metales preciosos. Frente a esta visión de la actividad investigadora se contrapone un enfoque alternativo, posmoderno, en el que la entrevista se entiende como una relación entre personas que coproducen la información que surge. En conclusión, la cuestión ya no sería guiar o no guiar, sino si debiera hacerse y si dichas preguntas conducen en direcciones importantes hacia la producción de conocimiento interesante y confiable. Baez relaciona la calidad de la entrevista con las características de los entrevistados y la preparación de los entrevistadores, también con las directrices éticas de la investigación, lo que denomina la calidad moral de una entrevista. Entre esto, consentimiento informado, confidencialidad y consecuencias. Todo ello son criterios a tener, bueno, todo esto son criterios a tener en cuenta en la evaluación de la calidad de las entrevistas cualitativas de investigación. Y con eso concluye el tercer apartado, el tercer capítulo de este texto de Valles, quien en sus próximos 3 capítulos ya revisará de manera más metodológica lo consecuente con las entrevistas cualitativas.